voy a hacer mención de lo que sería el mundo del hashing, para poder proteger también datos internos en cualquier estructura. Entonces, los datos personales. Primero, abordemos el concepto de qué es la ciberseguridad. Como tal, es el concepto de qué es la protección del sistema y los datos en red contra el uso o daño no autorizado de cualquier tipo de recurso, ya sea a nivel de hardware o a nivel de software. Por lo tanto, la ciberseguridad siempre va a buscar proteger la información digital en cualquier tipo de sistema interconectado, y esta está comprendida como una pequeña rama de todo lo que aborda la seguridad de la información. Entonces, la ciberseguridad es una especialidad y un pequeño campo enfocado a la seguridad de la información, el cual nos va a permitir tener ciertas características y algunos conceptos de diferentes ataques, métodos de protección, y siempre vamos a ir partiendo por lado del usuario doméstico, ya que es el principal actor para cualquier concepto de la ciberseguridad donde se origina cualquier tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque más allá, por decir, es que nosotros tengamos el mejor sistema de protección en nuestro equipo, tengamos unos 50 antivirus, 20 antimalwares, tengamos asas, protecciones, candados de seguridad, absolutamente todo, pero si viene un tipo que se sienta en nuestra máquina y comienza a meterse a un montón de sitios que tengan un montón de virus, a la deep web o comienza a hacer cualquier tipo de infracción, no sirve de nada y nuestro sistema está completamente vulnerado. Entonces, nuestro principal objetivo y el enfoque que vamos a tener en este curso de introducción a la ciberseguridad es que les voy a ir enseñando algunas herramientas y métodos para comenzar a proteger todos sus dispositivos. Más que todo, enfocándonos en dispositivos de escritorio o las laptops, que son con los principales que nosotros estamos trabajando. Entonces, lo primero, los datos personales. Recuerden que nosotros ya, y incluso cualquier individuo que se encuentre en cualquier tipo de profesión, siempre va manejando dos tipos de entidades, o identidades, perdón. La identidad en línea y la de fuera de línea. Obviamente, cuando hablamos fuera de línea, es la identidad que nosotros tenemos cuando no estamos conectados a la red. En pocas palabras, la forma que nosotros tenemos para poder interactuar con nuestro entorno, como hablamos en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, realmente donde sea. La forma que tienen los demás usuarios en podernos encontrar. Por ejemplo, a mí me pueden llamar Alexis, Luis, Gustavo, Enrique, María, etcétera. Esa es la identidad que ustedes tienen fuera de línea. En cambio, tienen otra identidad cuando están en línea, donde por lo general van colocando algún tipo de alias, apodo, mote o alguna manera que ustedes tienen de poderse identificar ya en el ciberespacio. ¿Ok? Eso obviamente solo debe revelar cierta cantidad limitada de la información. ¿Por qué? Porque como saben, una vez que ustedes suben cualquier tipo de dato a la red, esa información se queda para siempre. Es prácticamente imposible poder borrar absolutamente todo el rastro que ustedes estén dejando. Si han creado una cuenta X, pónganse tipo en Snapchat o Picasa, en el que son programas o plataformas antiguas, sus cuentas aún así se quedan todavía en esa plataforma, con todos los datos que ustedes han ido agregando. Pasa exactamente lo mismo en redes sociales o en cualquier otra plataforma. Recuerden que han habido un montón de denuncias a todos los servicios de Meta, desde la misma candidatura a la presidencia que existía en Estados Unidos, donde toda la información que ustedes van subiendo a Facebook, Instagram y demás, es netamente propiedad de ese tipo de organizaciones. Por lo tanto, ellos pueden vender, divulgar, hacer realmente lo que quieran. Por más de que cierren sus cuentas, hagan lo que sea, esa información ya se encuentra en su base de datos. Si bien ya ha salido una norma y hay nuevas actualizaciones en sus perfiles de los servicios de Meta donde dice que ellos ya no pueden vender su información a cualquier individuo, eso de todas maneras no quita que todos los datos que están subiendo se encuentran en sus servidores. Por lo tanto, ellos aún así pueden seguir manejando los datos, fotografías, referencias personales que estén utilizando. Es por eso que siempre, siempre, siempre se asocia de que cualquier red social, cualquier tipo de identidad que ustedes están manejando en línea o en el ciberespacio, estén revelando la cantidad de información mínima, mínima, mínima posible. Y mejor aún, si es que tienen diferentes cuentas, por ejemplo, para juegos, para redes sociales o para el trabajo, es algo mucho mejor, más ideal, ya que en la cuenta de trabajo pueden tener información más sensible y lo pueden proteger mejor. Y si tienen cuentas para redes sociales o para juegos, esas son mucho más propensas a que puedan ser vulneradas o posibles ataques que puedan realizar. Entonces ya ahí netamente no podrían subir datos más allá de algún alias, apodo,
y nada más para que puedan estar separando toda su vida digital que estaría manejando. Por eso nos indica en el siguiente punto los nombres de usuario y los alias, ya que no es bueno incluir demasiada información personal, debe ser bastante apropiado y acorde a la red que ustedes estén conectando para así no estar atrayendo atención no deseada. ¿Por qué se indica en especial que no se incluye información personal? Una de las principales técnicas que tienen los atacantes cibernéticos o los piratas o los hackers, como quieran mencionarlos, es que comienzan a recopilar la mayor cantidad de información posible de forma general o incluso a un target o a una única víctima. ¿Por qué? Pónganse que yo soy la víctima. Entonces puedo comenzar a analizar cuál es mi vida digital. Y si soy de las personas que me encanta subir a mi muro, a mi perfil, fotos, qué sé yo, de mi familia, de mis mascotas, de mis hijos, de mis familiares, de las actividades que hoy día estoy yendo a fútbol, o estoy manejando, estoy en la moto, estoy saliendo, viva la cordillera, de ese tipo de actividades, entonces los piratas informáticos se comienzan a nutrir. ¿Cómo? Digamos, repito, yo soy la víctima, entonces comienzo a estar husmeando en mis perfiles, en mis redes, o comienzo a hacer búsquedas en el mismo Google. Ahí voy a poder ir viendo entonces fotografías y demás. Y siempre las fotografías se están etiquetando, ¿no? Este es mi perrijo y yo lo quiero mucho y demás. Entonces ya puedo comenzar a descubrir cuál es el nombre de la mascota, o digamos, están en pareja, el nombre de la pareja, fechas de nacimiento, ir coordinando más o menos ciertos datos y con eso puedo comenzar a nutrir entonces una base de conocimientos. Por ejemplo, lo clásico que se llega a utilizar como contraseñas de acceso a las redes sociales o a cualquier cuenta es hacer una combinación del carnet de identidad y el nombre de la persona o la fecha de nacimiento, incluido el apellido de la otra persona, o el nombre de la pareja con su alias, o el nombre y el nombre y el apellido. Entonces, hay varias relaciones de información que se puede ir manejando, incluso como preguntas secretas, que cuál es el nombre de mi perro, y ahí colocan el nombre del perro. Entonces, con eso se puede nutrir un montón de información para cualquier individuo y es de ahí donde comienzan a sacar entonces los famosos diccionarios para realizar ataques de eliminación o de fuerza bruta. Y comienzan a recopilar y fácilmente son vulneradas un montón de cuentas. Además de ello, entonces, como les dije, están entregando toda su información a todas las redes, que ellos ya pueden realizar cualquier tipo de operación. Entonces, siempre se recomienda que no estén entregando demasiados datos. Y desde ya les voy aclarando que es excelente medida de protección que por más de que tengan muchas redes sociales, no estén publicando todo, no publiquen demasiadas fotos, no publiquen todo lo que hacen, de lugares de comida que están yendo, digamos, hoy día estoy al cine y estoy en el cine center o estoy en el cine multicine, donde sea. No, porque la mayoría de donde se están conectando siempre están tratando de utilizar redes Wi-Fi. Entonces, de las fotografías se pueden etiquetar y dentro de una fotografía también encuentra un montón de metadatos. Y en esos metadatos ya pueden llegar a ubicarlas en posicionamiento, en geoposicionamiento, en donde se encuentran. Algunos casos incluso se puede llegar a filtrar información extra de su dispositivo móvil. Entonces, como les dije, les recomiendo por lo general o lo más posible, estén evitando de estar subiendo o entregar todo en sus redes sociales y en especial estar subiendo fotografías. Y si suben mucho, desactiven esas opciones de geoposicionamiento o los GPS porque siguen entregando más y más información para cualquier persona. Muy bien, entonces, ¿dónde más podemos llegar a encontrar nosotros ese tipo de información? Claro ejemplo, los registros médicos, ya sea de forma escrita y hoy en día lo están digitalizando todo, es ahí donde se puede encontrar incluso información física del paciente, salud mental, información personal, prescripciones, fechas, recetarios, tipo de pastilla o medicamento que están utilizando. Y como les dije, todo puede ser fácil de poder aprovechar para poder obtener algún tipo de beneficio. Por ejemplo, registros educativos, si están en la U, están sacando diplomados, doctorados, ahí están igual calificaciones, cursos tomados, premios, títulos, asistencias o informes disciplinarios. O en registros laborales y financieros, donde pueden estar egresos e ingresos, registros de impuestos, talones de cheques, tarjetas de crédito o incluso tarjetas de desempeño y empleo pasado. Eso es entonces bastante útil también para cualquier individuo que puede recopilar información. Ejemplo, digamos que justo alguien ha vulnerado el sistema médico y encontró un cárdex de un target que estaba manejando y puede definir
han visto que hay un montón de enfermedades que son súper costosas, un medicamento que ese individuo está utilizando. Entonces se puede crear una página o un sitio web donde, digamos, el producto o medicamento de lo que valía $3,000, lo están vendiendo en $1,000. Hay una se baja entonces enorme. Ahí le pueden colocar entonces un enlace, hacer un registro en una tarjeta de crédito o de débito y comenzar a obtener su información así. Recuerden que eso parece demasiado malicioso, pero saben muy bien que los piratas o los hackers de sombrero negro no se tocan el corazón para obtener algún beneficio. Entonces, siempre van a tratar de obtener el mejor beneficio y la mayor cantidad de retribución en base a la información que van a recopilarse. Hasta acá, todo bien, ¿correcto? Sí, Sí, todo bien. Genial. Entonces, como nos dice, hoy en día, con lo que está tan digitalizado todo realmente, podemos encontrar en cualquier lado. Los que se encuentran, por ejemplo, en La Paz, han visto que están las tarjetas de teleférico. Hay algunas que incluso los personalizan y están colocando su correo electrónico y otras cuentas. Ahí ya tienen más información personal. Hay otros que tienen, por ejemplo, tarjeta de fidelidad en los supermercados, donde también están agregando más información personal. Entonces, de ahí, de todo eso van recolectando información. Y ni qué decir de todos los dispositivos que hoy en día se utilizan. Los smartwatches, las tablets, celulares. Hay varios que utilizan dos, tres celulares con tres chips. Entonces, realmente hoy en día en todos lados se encuentra la información. Y la van entregando fácilmente. Es lo peor de las personas que incluso por 20 o 50 100 bolivianos están revelando todos sus datos a cualquier individuo. Incluso han creado una campaña medio de concientización en, si no me equivoco, que es en Perú, donde han comenzado a regalar 1,000 soles a todas las personas que vayan y se registren con un padrón biométrico de retina. Lo único que tienen que hacer es eso, ir, conectarse, hacer un escáner de biometría de la retina del ojo y les dan ese dinero. Y con eso están comenzando a nutrir entonces todos sus datos. Y comienzan a generar entonces un montón de matrices. Otro ejemplo que también podemos marcar. Microsoft, que es la compañía por excelencia para todos los usuarios domésticos, para los equipos de escritorio, que utiliza como sistema operativo general, sabe muy bien que tiene su propia inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial no es tan grande como la de ChatGPT, pero el problema que surge con ese su IA que tiene Microsoft es que constantemente nos están comenzando a jalar todos los datos a todos sus usuarios que tienen instalado ese sistema. Entonces, hay la herramienta, si no me equivoco, no, si no me equivoco, que espero que todos conozcan, que es el Snapchat que hay en Windows, que constantemente está comenzando a generar capturas de todo lo que ustedes están haciendo y lo va llevando a su IA para que vayan utilice toda su información. Es por eso entonces que Microsoft hoy en día está teniendo varias demandas y varios están comenzando a migrar a Linux o a cualquier distro, incluso a Ubuntu, que es la más conocida, para estar evitando ese tipo de infiltración. Si no quieren hacer eso o están muy acostumbrados a Microsoft, pueden desactivar ese tipo de servicios para que no vayas recolectando todos sus datos que ustedes van manejando. Bien, entonces siempre es bueno proteger a su sistema y ver cómo van a ir utilizando sus registros. A nivel general, hablando ya a nivel de leyes, recuerden que Bolivia todavía está en pañales respecto a la protección de la información, donde si bien podemos ver algunos artículos, tanto en la Constitución Política del Estado como el Código Procesal Penal, donde nos dicen que, por ejemplo, si es que han visto que hay un montón de noticias amarilla y roja, donde siempre se ve que una persona X está publicando videos o información personal de una persona Y a todas las redes, ya sea de personas famosas que recientemente ha ocurrido un caso, como también de algunos tóxicos o tóxicas que están publicando en diferentes sitios algunos videos de las personas. Entonces, eso, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una condena, una pena de 15, 20, hasta 30 años. En Bolivia, lastimosamente, no. Solamente nos dice que, por ejemplo, si hay algún conflicto, han revelado eso, primero tiene que pasar por una fase de investigación, pero tiene que pasar unas 24 horas donde la policía o los agentes tienen que hacer un rastreo de todo lo que están haciendo, verificar que de esa máquina siempre haya venido el dato, comienza a hacer unos juicios de responsabilidades, entonces no hay nada claro. O incluso, por más de que estén diciendo en algún caso de que han visto que algunas veces se equivocan las personas en hacer el depósito o la transferencia,
Igual dicen, no, no, eso por conciencia, porque después no se puede hacer nada. Ese tipo de acciones, entonces, ya sea de divulgar información, videos, imágenes, que vayan en contra de nuestra reputación o el mismo copyright, entonces tienen que tener o deberían tener una condena específica. En Bolivia, como les dije, no lo hay. Y lo único que nos indican de forma general ambos códigos es que, digamos, si alguien ha infiltrado a nuestra tarjeta de crédito y ha comenzado a hacer compras y demás, eso directamente lo derivan a la ASFI lo deriva al banco y ustedes se encargarán cómo van a solucionar el problema. O digamos, hay un video íntimo de X persona que lo han subido a la red, van a la policía, van directamente a trata de las personas o de violencia y ahí comienzan a hacer una pseudo investigación que se tardan años y por lo general lo dejan en nada. Entonces, no hay algo muy concreto, a pesar que a nivel internacional hay varias políticas y leyes que pueden ayudar bastante a manejar mejor ese tipo de infracciones, aún no lo están aplicando. Entonces, por eso es que se hace demasiado énfasis en la protección de la información, en la protección de sus datos y no vayan revelando demasiados datos en cualquier sitio o página que ustedes puedan encontrar. Entonces, ¿cómo pueden llegar a obtener en sí los criminales algún tipo de beneficio que por lo general es el dinero? Primero, por Se perdió credenciales el en línea. audio, Alexis. ¿Sí? Yo lo escucho Entrecortado. normal. Ya lo Lo escucho escucharán. normal. Normal, Normal. Escucho Se escucha normal. normal. Está Gracias. todo bien. sí, todo normal. Se escucha normal. Buenísimo, gracias. Revisen entonces la conexión y por lo general traten de conectarse por cable, que es mejor, porque a veces por Wi-Fi hay mucha interferencia. Entonces, lo primero que decíamos, las credenciales en línea. Eso no es nada novedoso, por lo menos en nuestro territorio, ya que por más de que puedan obtener credenciales en línea, incluso a nivel personal, han visto que hay un montón de estafas desde los mismos bancos. El obtener credenciales en línea es bastante sencillo. Pueden utilizar herramientas o algún phishing como para poder obtener algún tipo de beneficio, poder capturar información de algún usuario. Como les dije, la manera más sencilla es crear un phishing de una red social, como les dije, lo clásico, Facebook, Instagram, TikTok, mandarlo a un servidor web gratuito, publicar eso y comenzar a capturar de forma masiva los datos. Eso es por lo general la mayoría de las personas o los usuarios que hacen para obtener información de sus cuentas. Han visto que, ejemplo, uno clásico que usa el phishing. Volvemos a lo mismo de Facebook. Ya tiene buenos mecanismos de protección, pero sigue ocurriendo. Entonces, hay un enlace que les publican en Facebook. Le dice, por favor, sigue el enlace para que puedas dar digamos, un me gusta y los animalitos de este albergue puedan comer un día más o 24 horas más allá. Bueno, uno animalista o enamorado de las mascotas, da un clic al enlace y lo primero que aparece es un mini perfil de Facebook donde les pide usuario y la contraseña, dan el login y les devuelven a la misma página. En ese simple trayecto que han hecho el clic y se han enlazado, ya estarían divulgando su información en ese phishing. Así de sencillo. Y comienza a captar un montón de información. Hace unos años, cuando ha habido la pandemia, han comenzado a publicar varios enlaces que estoy seguro que lo han debido ver, donde les decía, mi sobrina está en un concurso de belleza y me ayudarías bastante con un like o un me gusta. Daban el clic al enlace para la sobrina y les pedían registro y ya estaba. En ese momento ya han capturado toda su información. Es por eso que en aquellos años ha habido un montón de hacking a las cuentas. Varios decían, me han hackeado mi cuenta y no faltaba otro que les decía, pero no, vos no tienes ningún proyecto gigante, ¿para qué te van a hackear? El detalle de esto, cuando uno llega a hackear las cuentas, es simplemente obtener acceso a esa información, obtener acceso a las redes y en algunos o en varios casos obtener, digamos, que han subido alguna información valiosa para ellos o que pueda, digamos, han subido un pack. Entonces, los atacantes verifican que han subido el pack, se contactan con sus redes y les comienzan a extorsionar. ¿Sabes qué? He visto que tienen un pack y si no me pagas tan monto, simplemente lo voy a subir a la red. Y ya comenzaban a obtener datos. O pueden vender ese tipo de acceso a las cuentas en la Deep Web para generar algo de marketing. No sé si en algún momento les ha llegado, ya sea a WhatsApp o a Facebook, un montón de enlaces donde les decía, bienvenido, o somos la academia tal, y les estamos invitando para que puedan registrarse, a pesar de que nunca se han contactado con esa institución.
O en Facebook les comenzaba a salir un montón de propagandas o anuncios para que puedan registrarse. Entonces, esos mismos usuarios se crean como una mini base de datos en CSV, en Excel, como quieran. Lo van vendiendo esas cuentas, por decirles, en 300 bolivianos, digamos, con 1000 cuentas, y ellos directamente ya pueden administrar su información. Entonces, hay varios esquemas creativos que estos pueden llegar a manejar. ¿Ok? Tienen que tener mucho cuidado, en especial con estos esquemas, y utilizando la misma IA. He visto que fácilmente se puede clonar la voz. Ahorita me pueden clonar la voz, pueden utilizarla ya y pueden utilizarme como un mecanismo de estafa, lo cual está pasando en varias personas, más que todo los que están en el ámbito son mucho más conocidos. Entonces, siempre van a tratar de obtener un beneficio a largo plazo. Es imposible que un atacante se meta a la máquina y luego se vaya y nunca más accede. Siempre van a tratar de dejar un backdoor, una puerta trasera, para que algún momento que éste llegue a necesitar, se pueda conectar a su equipo y así pueda realizar las acciones que necesite. ¿Ok? Para obtener beneficios médicos, presentar incluso declaraciones juradas, a poder acceder a tarjetas de débito, de crédito o simplemente poder obtener algún tipo de préstamo. Recuerden que hay un montón de herramientas en línea donde ya no es necesario incluso tener demasiado conocimiento para poder vulnerar algunos entornos. Han debido ver la herramienta, la más conocida hoy en día, que es la Flipper. ¿La han escuchado? Sí, Sí, sí. Sí, Muy bien, excelente. Es lo que esa misma herramienta está prohibidísima en todo lo que es Europa y parte de Estados Unidos, ya que es como si fuese un MP3, de los antiguitos, donde puede cargar algunas de las miles de herramientas que tiene, lo sube a un tipo de interruptor, el script se carga y comienza a hacer la vulneración de algún sistema, de alguna cuenta. Incluso tiene radiofrecuencias donde la proximidad de algo de unos 5 centímetros a lo mucho, se puede tener contacto con alguna tarjeta, clona los datos y puede acceder entonces a toda esa información. Entonces, ya a lo largo del tiempo se ha facilitado enormemente ese tipo de herramientas o tools para poder acceder a ese tipo de recursos. En Bolivia todavía no han llegado a prohibirlo, pero de igual manera, por lo menos en ese lado, no hay demasiadas cosas que pueden llegar a vulnerar con todo ello, ¿no? Pero siempre hay que llegar a protegerse al respecto. En especial, como les dije, con sus datos personales. Desde el año 2020 a la fecha a la que les estoy hablando, ha salido una pequeña encuesta de los principales mecanismos que tienen los atacantes para poder vulnerar los sistemas a nivel Bolivia, a empresas o a usuarios básicos. Las dos principales maneras entonces que están manejando es uno, el ransomware, que ya saben que es el secuestro de la información, que en futuros capítulos les voy a hablar más de ello, y la otra es el phishing, ya que con la pandemia decían comenzar a aprender varias personas a manejar realmente en equipo, entonces han comenzado a caer de forma masiva en el phishing, divulgando los datos. Es por ende entonces que esos dos son los principales mecanismos que utilizan para poder vulnerar los equipos, en especial en entidades gubernamentales, en empresas, que haya todavía algunos administradores de bases de datos, administración de sistemas y demás, que no tienen muy buenos conocimientos respecto a la seguridad de la información. Donde, digamos, se utilizan herramientas tipo Whois para buscar bases de datos tipo SQL o no SQL en línea y buscan las contraseñas de acceso, van a poder encontrar todas las contraseñas en texto plano. En realidad, deberían manejar obviamente toda esa información hasheada, algo que ustedes también deberían manejar a nivel personal para poder tener y garantizar mucho más la protección de sus datos. Recuerden que un hashing es irreversible. Cuando una vez que uno hashea la información, es imposible que por más de que haga ingeniería inversa, es realmente imposible que pueda descifrar todos los datos. Así que siempre es un excelente mecanismo eso de protección de la información. Ahora, los datos de la organización. En sí podemos manejar dos tipos de datos que una empresa puede llegar a manejar. Primero, los tradicionales, que en este caso podemos encontrar datos de personal, como ser materiales de solicitud, nóminas de empleados, cartas de oferta o acuerdos transaccionales con ellos. Material intelectual, que es el principal punto que uno quiere proteger, donde pueden estar patentes, marcas comerciales, planes de productos, secretos comerciales. También en el área financiera, que podemos ver estados de resultados, balances, flujos de efectivos y cash.
Otro tipo de recopilación de información o donde se pueden manejar también los datos es gracias a la introducción del Internet de las Cosas, el IoT o la Big Data, ya que este es capaz de poder recopilar información realmente desde cualquier dispositivo o cualquier punto. Y créanme que cuando les digo que mientras más una persona, perdón, menos conocimiento tiene una persona respecto a la tecnología o la ciberseguridad, más va a tratar de tener ese tipo de dispositivos de automatización, actualización o simplemente más de domótica. Se van a dar cuenta que mientras una persona tenga mayor conocimiento, lo que menos quiere es estar más conectado a la red, porque tiene más brechas de vulnerabilidad y va a tener que proteger mucho más a sus entornos. Entonces, mientras menos conexiones tenga, es mucho mejor porque van a poder enfocarse la seguridad en determinados dispositivos que van a utilizar. Es por ello entonces que con el crecimiento masivo de la información, se ha plantado a nivel ciberseguridad el concepto de la tríada de SIT o la tríada de la información, el cual nos habla de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad. Cuando hablamos entonces de la confiabilidad, estamos hablando de la privacidad, que nos garantiza la privacidad de los datos mediante restricción de ellos. Cuando hablamos de la disponibilidad, es que esta puede ser disponible para ciertas personas con cierto nivel de acceso. Y la integridad para que la información sea lo más confiable y precisa posible. Hasta acá todo bien. Muy bien. Entonces, cuando decimos lo siguiente, si yo digo que una información tiene que estar disponible, es que 24/7 los datos puedan ser accesibles por determinadas personas. Y es ahí donde nos vamos con la confidencialidad, que exactamente nosotros tengamos un registro de qué personas pueden acceder a determinada información y que no lo dejemos como una arca abierta para que cualquier individuo pueda acceder. Y la integridad, para que nosotros podamos garantizar realmente que esa información que estamos viendo, manejando, no haya sido vulnerada. Si es un Si es un programa o es un archivo, lo ideal sería que podamos agarrar y lo podamos encriptar esa información para que sí o sí necesite una clave de descifrado y recién pueda ver todos los datos, los programas o los archivos en texto plano. Pero si nosotros estamos enviando, por ejemplo, mensajes, claves de producto, información ya mucho más sensible, y queremos garantizar más allá de que los datos no puedan ser de fácil visualización, también queremos verificar la integridad, es decir, que no se haya modificado ni un punto, ni una coma, ni una sola letra. Y para poder realizar eso, entonces nosotros manejamos los algoritmos de hashing, donde podemos utilizar los algoritmos de SHA-256, 512 o el MD5, que nos van a ayudar a entonces hacer un hasheo de los datos y nos va a permitir tener mayor integridad en la información. Muy bien. Hasta acá entonces, todo bien. Ya. Permítanme entonces un segundo, por favor, que voy a enviarles este pequeño laboratorio para que lo puedan tener a mano y van a realizar entonces lo siguiente. Permítanme un segundo más que quiero pasarles esa herramienta de hashing para que puedan entender mejor cómo funciona. Así no la van a estar buscando y no van a estar tratando de adivinar en dónde está. A ver, permítanme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, acabo de enviarles al grupo un programa que está en zip, el cual es una calculadora de hashing, y arriba está un laboratorio que ustedes pueden utilizarlo como referente. Al descomprimir entonces este archivo en zip, van a poder encontrar esta aplicación que es ejecutable. Con eso entonces podemos hacer la verificación de la integridad de los datos. Vean, bueno, voy a abrir un blog de notas para hacer un referente. Primero, donde dice Data Format, vamos a poder utilizar si es que quiero hashear un archivo, un texto o un archivo en hexadecimal. Digamos, quiero hashear un texto. En data, colocaría el texto. Digamos que el mensaje es una contraseña. Que sea Cisco 123. Genial. Acá abajo a la izquierda vean que hay como un panel donde yo puedo determinar qué algoritmo quiero utilizar para ese hasheo. El hasheo es un algoritmo entonces que va a verificar la integridad de la información.
va a utilizar entonces una secuencia de datos, algoritmos, flujos y ecuaciones para poder determinar un peso específico para este texto. Por ejemplo, lo voy a dejar en los dos más conocidos, MD5, que es básico y es bueno, y en lo ideal es SHA-512, que es obviamente la cantidad de bits que lo utiliza. Lo marco y le doy en calcular. Inmediatamente acá entonces ya me parece veo un valor numérico. Solamente para el referente. Voy a copiarlo en mi blog de notas y ese es entonces el hash que representa a mi contraseña que es Cisco 123. En la data voy a cambiar. Voy a borrar un número. Cisco 12. Le doy en calcular y vean que me genera otro hash. Completamente diferente. Vale, voy a volver a cambiar. Cisco 123, pero voy a colocar esta en minúscula, la letra O. Cisco. Le doy en calcular. Voy a volver a copiar, en este caso, SHA-256, el que estoy utilizando. Y como pueden ver, es completamente diferente todo. No es el mismo hash. Entonces, eso nos indica que realmente este dato que estamos viendo no ha sido el mismo. Si los restablezco tal cual era Cisco 123 y le vuelvo a dar en calcular, recién voy a poder ver exactamente el mismo algoritmo que ha generado y el mismo valor. ¿En qué es funcional? Les repito, digamos, les estoy pasando esta contraseña y acá les estoy pasando el hash. Entonces, yo voy a hacer el cálculo de este valor y voy a verificar su hash. Si el hash que yo he calculado es exactamente igual al que ustedes me han pasado, significaría entonces que este texto no ha sido modificado para nada. Basta y sobra incluso que coloque un espacio en blanco y lo vuelvo a calcular, me genera otro valor de hash completamente diferente. Entonces, con esto nosotros verificamos la integridad de la información. Ahorita yo lo he probado entonces a través de lo que es un texto plano. ¿Podría trabajarlo a través de un mismo archivo? Sí. Por ejemplo, voy a borrar esto, lo voy a guardar aquí en Bluetooth para que se llame Cisco 123. Ok. Entonces le doy acá, le doy en File y voy a comenzar a buscar en dónde está mi archivo. Entonces me voy a mi carpeta de documentos. Aquí está Bluetooth y aquí comienza a hacer la revisión. Caramba. Este era entonces, le doy en abrir, le voy a dar de nuevo MD5 para que no sea tan largo. Calcular, y aquí está el hash que me va a calcular entonces de este pequeño archivo. ¿No? Listo, voy a modificar de nuevo este, voy a colocar, por ejemplo, un enter, solamente un salto de línea, lo vuelvo a guardar, le vuelvo a dar en calcular y ven, otro hash completamente diferente. Puedo volver a modificar, ok, voy a quitar este espacio en blanco, pero voy a poner un punto. Lo guardo, le doy en calcular y ven, otro hash completamente diferente. A menos que el archivo sea tal cual hemos generado, respetando espacios, respetando absolutamente todo, recién se va a generar el hash que nosotros hemos calculado original y, como repito, con eso se verifica la integridad. Eso nos dice entonces si es exactamente igual, que no ha sido modificado en ninguno de los puntos, ni del archivo ni del texto que estamos manejando. ¿Quedó claro? Sí. Sí, queda claro. Sí, quedó. Muy bien. Entonces, ese es un excelente mecanismo que pueden manejar para la protección, verificar los datos, verificar la integridad de la información que van a estar manejando y estar protegiendo todo esto. Incluso algunos llegan a utilizar como mecanismo de prueba. ¿Cómo? Pónganse que, vale, somos medio descuidados y nos da flojera constantemente recordar cuáles son nuestras contraseñas, ¿no ven? Entonces, lo único que podrían hacer, ¿sabes qué? Quiero que mi contraseña sea algo bien básico, que sea amor 123. Esa es mi contraseña, porque nunca recuerdo bien cuál es, ¿ok? Entonces, le puedo pasar esto como un texto a mi hash, paso file text, le paso el dato, lo puedo encriptar, digamos, en SHA-384, le digo calcular, entonces ya esto sería mi nueva contraseña en base a su hash, y lo pueden utilizar. Recuerden que esta herramienta que les he pasado, obviamente, es una aplicación que ustedes pueden utilizar, pero no es la única. En redes, en especial en el mundo de ciberseguridad, hay un montón de aplicaciones que pueden aprovechar. Entonces, puedo ingresar en mi buscador HashCalc o calculador de hashing en línea y ahí está. Puedo ingresar a cualquiera de esos enlaces
Y esto entonces me va a permitir estar generando hashes de lo que yo desee, ¿no? Aquí puedo colocar el string, aquí puedo indicar entonces cuál va a ser el cálculo en hexadecimal, puedo indicar con qué algoritmo quiero que se vaya a utilizar, aquí está. Y lo puedo copiar o pegar. O en su defecto, vale, puedo venir entonces a otro sitio que tengo acá. Aquí está el Online Hash Calculator. Aquí defino con cuál voy a utilizar, digamos, MD5. Si con 1, 2, 1, 2, 3. Le digo hash this y me saca el hash. Entonces, todas esas herramientas que vamos a ir probando, ninguna es de paga. Todas son completamente gratuitas. Y les repito, hay muchas opciones que pueden utilizar en línea. Así que les recomiendo siempre que, además de las que les estoy mostrando, pueden investigar un poco más y ver con cuál se sienten mucho más cómodos para poder trabajar. Muy bien. Les voy a dar entonces unos 5 minutos para que puedan familiarizarse con esa herramienta, con la calculadora. Puedan verificar que todo esté funcionando de forma correcta. Y repito, si alguien tiene algún conflicto con el programa, perdón, me dice para que le pueda ayudar. Muy bien, entonces 5 minutos para que puedan revisar. Perdón, un gran favor. Eh, Tal vez es un poco redundante, pero decía de que no hay forma de volver al anterior, o sea, una vez que ya está con este hash, no hay Es forma irreversible. de que se pueda, es irreversible. Ay, ok. Es irreversible. Ya, mil gracias. Ok.
ver, ¿cómo les fue? Aquí. Y para Android, ¿hay alguna otra opción de hashtag? Hay aplicaciones en Android, pero en las mismas tiendas. Pero por lo general nunca recomiendo que descarguen ni de la tienda oficial ni de nada. Traten de utilizar más que todo el navegador. ¿Por qué? Porque en Android es súper fácil de vulnerar todo. Es de contra fácil. En las mismas tiendas, en la misma tienda oficial que tienen los Android de la Play Store, hay varias aplicaciones que están recopilando igual sus datos. Entonces, en este caso, si quieren hashear algo desde Android, un navegador, utilicen una VPN y con eso van a proteger mejor. Es mejor eso. Ya. Continuemos. Entonces, ¿alguien que haya tenido algún conflicto para acceder a la aplicación no puede hacerlo? ¿O todo bien? Todo Todo bien, bien. todo bien. Genial. Perfecto. Entonces, continuemos. Ahora hablaremos entonces del impacto de una infracción de seguridad. Primero, las consecuencias que esto podría llevar a cabo. Siempre no es factible poder prevenir todos los ataques. Es realmente un concepto muy básico que todos tenemos que tener en cuenta. Es realmente imposible que podamos adelantar absolutamente a cualquier posible ataque que pueda originar de algún punto. Es bastante difícil incluso tratar de adivinar cuáles son los puntos críticos de falla en el sistema, en el cual siempre se va a hacer entonces un análisis súper minucioso en base al criterio de las características de cada usuario que tiene de comportarse en la red. Por lo tanto, cada atacante va a encontrar diferentes y nuevas formas para poder vulnerar a un usuario. ¿Qué es lo que repercutiría entonces en caso de alguna infracción? Lo primero que va a ser la reputación arruinada, vandalismo, robo, pérdida de ingresos y en especial para las empresas o incluso para usuarios personales, propiedad intelectual dañada o perdida. Y aquí podemos hacer mención entonces de varios ejemplos de violaciones de seguridad. No sé si ustedes utilizan algún administrador de contraseñas en sus navegadores, que sería lo ideal que puedan utilizar para poder gestionar a todas sus redes sociales. Ese administrador de contraseñas entonces se encarga de ustedes poder colocar en una cuenta general todas sus cuentas que tendrían en Facebook, Gmail, Yahoo, todo lo que tengan, y ese administrador se va a encargar entonces de almacenar todos los señas que ustedes tendrían para cada red. Puede incluso recomendarles contraseñas más seguras e incluso si es que alguna vez ya ha sido vulnerada alguna de esas contraseñas que están utilizando, les va a recomendar que la puedan modificar para que no la utilicen más. ¿Ok? Hay Dashlane, hay LastPass y hay un montón. Nunca se les recomienda que utilicen el mismo navegador para guardar sus contraseñas, porque si no, igual van a estar accediendo a todos sus datos. Entonces, en ese sentido, siempre tienen que tener mayor protección. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? LastPass es de las primeras herramientas que teníamos nosotros para poder realizar la administración de las contraseñas, el cual se puede agregar a la fecha, aún está activo, en cualquier navegador que ustedes tendrían, en Android, iOS o en los mismos sistemas o en los equipos, se los puede utilizar. Entonces, su objetivo principal era, como les mencioné, acá poder colocar todas nuestras cuentas que tendríamos y este se encargue de hacer su gestión. Y podemos acceder a esta cuenta principal con una contraseña maestra para que realice cualquier operación. Entonces, lo que ocurrió, que obviamente un grupo de atacantes se infiltró a su sistema principal de LastPass y ha divulgado alrededor de 10 millones de cuentas. Y esas han sido publicadas entonces en la Deep Web. Cosa que alguno ha agarrado, ha comprado esas cuentas y ha comenzado a acceder a toda la información en línea. Eso lo ha hecho entonces de una forma simple y ese ataque no ha durado más de 30 segundos donde se han conectado, robaron los datos y salieron de esa cuenta. Obviamente entonces LastPass ya ha visto que ha habido un montón de conflictos, ha tenido que tratar de subsanar el error, a pesar que esa es una herramienta gratuita y los usuarios tampoco le podían generar una demanda como tal porque era una administración gratuita que se estaba proporcionando. Pero todos sus datos ya han sido vulnerados. Cientos de personas entonces han visto vulneradas, han perdido sus redes, han perdido cuentas de diferentes entidades. Entonces se ha visto reflejar al respecto. Desde esos puntos entonces, desde el mismo LastPass a la fecha, ya ha actualizado demasiado todas sus políticas de uso y además sus servidores ya cuentan con un montón de seguridad para la protección de posibles infiltraciones que puedan venir del exterior.
Además que incluso allá sus propios usuarios, a todos los que están utilizando de forma interna, constantemente los van capacitando para estar evitando posibles errores y dejar incluso desde sus mismos usuarios alguna brecha de inseguridad para que puedan acceder a su entorno. ¿Ok? Entonces, LastPass hoy en día ya ha actualizado bastante todo su repositorio y es un buen gestor de administrador de contraseñas que puedan manejar. Si me piden que les recomiende alguno, por lo menos a nivel personal, utilizo más Dashline, que es compatible con cualquier sistema. Otro ejemplo de violación es la gigante fábrica de juegos o dispositivos para niños a nivel tecnológico, que es Vitech, el cual presentaba tablets, peluches, un montón de dispositivos o juguetes para los niños. El detalle radicaba que esto necesita para poder conectarse a la red o a sus cuentas un correo electrónico, una contraseña o una imagen de registro. Incluso podían chatear con estas herramientas. Entonces, por lo general, obviamente no les dejaban a los niños que fueran a utilizar, por lo menos los papás, eso, y los papás colocaban entonces sus datos. Algunos no faltaban de descuidados que colocaban sus datos de sus tarjetas de crédito, sus correos, ese tipo de enlaces, o sus correos que estaban ligados a otras cuentas. Entonces, los piratas han vulnerado el sistema de Vitech y han comenzado a obtener toda esa información. Como les dije, siempre hay descuidados, no solamente en Latinoamérica o Bolivia o parte de Sudamérica, es en todo el mundo. Entonces, simplemente al acceso a su base de datos, a su motor, han comenzado a acceder a toda su información. Incluso este mismo Vitech ha sido el, no precursor, porque está mal mencionado esto, sino ha sido prácticamente el inicio para comenzar a hacer el hashing, del hashing, perdón, una herramienta mucho más segura para la protección de las contraseñas. Porque ya han comenzado a hashear todas las contraseñas en las bases de datos para que no las puedan ver entonces en un texto tan plano y la puedan visualizar fácilmente. Muy bien, perfecto. Otro ejemplo de violaciones también es la agencia de credificios de Equifax, el cual simplemente era a través de una plataforma donde podían acceder, obviamente, varias personas a créditos en línea que podían ir manejando en el Reino Unido, Londres, Gran Bretaña, en todos esos lados. Entonces ahí también se encontraba almacenada igual cuentas, accesos, historial crediticio, y esas personas han comenzado a aprovechar no en sí para sacar algún tipo de crédito porque ya estaba más registrado, sino que han comenzado a obtener algún beneficio. Por ejemplo, les llamaban a las víctimas y les decían, ¿sabes qué, usuario X, tu crédito va a salir, pero necesitamos un depósito de tanta tal cuenta para hacer los papeles? Y con lo que los otros veían que en teoría era de Equifax y sabían que tenían un crédito, comenzaron un cierto depósito o transferencia. Entonces ahí han comenzado a divulgar y simplemente han obtenido el beneficio que ellos llegaban a merecer. ¿Ok? Muy bien. Víctor me dice, buenas noches, ¿recomendaría Bitwarden o solo Dashline? No, yo les he recomendado Dashline porque a mí me gusta mucho más, su administración es mucho más compatible. Incluso tiene un modo de pago de unos $50, si no me equivoco, al año, para poder ampliar y poder sincronizar con 3 dispositivos. Hay otros como Bitwarden, Dashline, perdón, LastPass y demás, que permiten hacer la sincronización, pero solamente con un dispositivo. Incluso por más de que uno pague en una suscripción, no lo puede hacer más. Entonces, todo está en base al gusto que ustedes tengan. Si comparten sus cuentas en todas sus redes, en todos los equipos, les conviene que sea mucho más compatible con cualquier tipo de navegador, extensión o sistema. Si no, simplemente pueden quitarse con uno. Eso es realmente en base al criterio que ustedes manejen. Muy bien, perfecto. Ahora, hablemos de los atacantes y profesionales de lo que es el mundo de la ciberseguridad. Hay que tomar muy en cuenta en ese sentido que cuando utilizamos el término de atacante, en muchos casos, en muchas ocasiones, indican que simplemente es un hacker. Recuerden que el principal concepto de lo que es la ciberseguridad es un hacker. Realmente todos los agentes de ciberseguridad somos hackers. El problema radica en que la Prisma, las agencias de noticias y demás han comenzado a utilizar el término de hacker como aquella persona que se encargaba de infiltrarse en algún sistema. Sino que en realidad no era así. El hacker, en todo caso, es un agente de ciberseguridad cuyo enfoque principal es poder descubrir vulnerabilidades y poder subsanar esas vulnerabilidades. Ha visto que hay muchos pseudo conocedores o incluso amarillistas que comienzan a decir como cursos de hacking ético
que eso se están utilizando en ciertas redes para estar... No, o sea, no hay que ser, o por lo menos hay que conocer mucho más los términos y a qué se asocia cada cosa para que puedan ser referente qué tipo de cosas se va a utilizar. Entonces, el término de hacker siempre ha sido acuñado con un agente de ciberseguridad, encargado de descubrir vulnerabilidades y poder subsanar o reparar esas vulnerabilidades. Pero a la fecha, entonces, ya no utilizar ese término de una forma bastante indiscriminada. Es por eso, entonces, que siempre es mejor poder diferenciar de qué estamos hablando. Podemos comenzar, entonces, en ese aspecto para los amateurs o los denominados script kidders, que es la mayoría de los, vale, vamos a utilizar un término como los niños rata, que se encargan solamente de estar utilizando herramientas o buscar en YouTube o buscar algunas cosas para poder vulnerar o quiero hackear el Wi-Fi del vecino o quiero infiltrarme a WhatsApp o quiero ver el Facebook de mi pareja y comienzan a utilizar un montón de cosas que no tienen ni el mínimo conocimiento para qué sirve o cuál es su principal función. ¿Ok? Entonces, esos son los script kidders, que tienen poca o nula habilidad y utilizan ya herramientas que existen o ya predispuestas para poder tratar de realizar o emular un tipo de ataque. El problema es, radica, como les digo, su falta de conocimiento que puede llegar incluso a tener problemas legales a nivel personal o incluso si es que están utilizando una herramienta genérica, si es que se presenta algún conflicto ya no pueden dar alguna solución y lo primero que hacen es culpar a la herramienta o a la persona. Póngase que yo subí un video a YouTube para poder vulnerar Windows. Entonces ellos lo tratan de replicar y si no lo pueden, lo primero que dicen, este no sabe hacer nada, en vano su canal de YouTube y les voy a comenzar a mandar mensajes que es una estafa y no sirve. Entonces, ese tipo de individuos tienen poco conocimiento, por lo tanto, entonces ninguna herramienta, por lo general, llega a ser funcional con ellos. Siempre para el mundo de ciberseguridad y el hacking ético, tiene que tener alto conocimiento al respecto. Andrés, te veo levantando la Sí, mano. no es el término correcto, tal vez lamers. Más es conocido por los agentes como script kidders. También son lammers, pero son más conocidos por ese término. Muy bien. Entonces, ya yendo a un nivel un poco más avanzado, podríamos indicar que vendrían los hackers. Que acá, como les dije, entonces, debido a la forma indiscriminada de utilizar ese concepto, ya podemos hablar del hacker de sombrero blanco, que ya es directamente el agente de ciberseguridad, los hackers de sombrero gris, que se encargarían en sí de poder infiltrarse en sistemas y dejar esa información que han llegado a obtener con la persona que pueda obtener mejor beneficio. Digamos, póngase que una persona se infiltrara al banco X. Si se da cuenta que si lo reporta al banco X obtiene una mejor ganancia que vendiéndolo en el mercado negro, entonces lo reporta. Si no, simplemente lo vende en el mercado negro. Y si se da cuenta que a largo plazo puede obtener mejor beneficio, simplemente se lo queda para él. Entonces, realmente acá el hacker de sombrero gris, su ética está comprometida en base a dónde va a obtener el mejor beneficio a largo plazo. Y luego tendríamos los hackers de sombrero negro, que esos van a aprovechar cualquier vulnerabilidad y su objetivo es ese, obtener ganancias. Las ganancias ya pueden ser económicas, personales, políticas, simplemente en base al criterio que se utiliza. Ahora, algo que hace muchos años se ha puesto, no de moda, sino que como un nuevo concepto son los hackers organizados, o los activistas o los ciberdelincuentes, que su principal objetivo no es tanto obtener algún beneficio, sino su punto principal de este tipo de individuos es ir en contra de todas las organizaciones o empresas o personas que vayan en contra de la filosofía que esos implementan. Y aquí tenemos un claro ejemplo de los mismos sistemas de anónimos, que ellos se han encargado no en sí de obtener algún beneficio de algún gobierno, simplemente tratar de tumbarlos y divulgar toda la información que ellos estarían encargando o ocultando a todas las personas. Entonces, los hackers organizados como los activistas tipo anónimos se han encargado netamente de hacer ese tipo de acción. No beneficios personales, simplemente poder derrumbar un sistema que vaya en contra de cualquier política o filosofía que esos estarían utilizando. ¿Ok? Entonces, el principal objetivo siempre a nivel ciberseguridad, les repito, es convertirse en un hacker ético. Ya no nos dicen hackers éticos porque, como les digo, el mismo nombre asusta a varias personas. Entonces, el término más acuñado, incluso a nivel laboral, es un agente de ciberseguridad.
ya que netamente es enfocado a ese tipo de acciones. Ahora bien, las amenazas internas y externas. Recuerden que como tal, en cualquier sistema, ya sea toda una red, un equipo, una máquina, un celular, lo que sea, hay dos tipos de amenazas con los cuales nosotros nos podemos enfrentar. Las internas y las externas. De las internas es el principal punto donde nosotros tenemos que colocar más nuestra atención, ya que por lo general es ahí donde viene más involucrado todos nuestros recursos. ¿De qué va? Una amenaza interna puede ser un empleado o un socio contractual que se encargue de generar una brecha de inseguridad, ya que puede llegar a ir en contra de las políticas de la seguridad de la organización. ¿Por qué? Porque pueden manejar mal los datos confidenciales, no siguiendo algunas políticas de acceso de uso. Puede representar una gran amenaza para todas las operaciones de servidores internos o dispositivos de la infraestructura de la red. Además de facilitar los ataques externos conectados a medios USB al sistema informático, o incluso invitar accidentalmente a algún malware que pueda llegar a inmiscuirse dentro de lo que es nuestros recursos. En pocas palabras, por más de que yo tenga un excelente sistema, como les había hecho mención, podemos colocar como ejemplo una casa. A mi casa puedo contratar un sistema de seguridad, puedo colocar chapas, 20 candados, 50 perros Doberman, 30 Rottweilers, 20 puertas de acceso antes de que ingresen a la puerta principal. Puedo colocar lo que quiera. Pero si justo viene un chico, alguien que vive en nuestro domicilio, y se olvidó cerrar todas las puertas, los perros se van a salir, directamente el sistema de seguridad no va a poder monitorear qué lo está ocurriendo, si alguien entra sin mi permiso, entonces todo lo que yo he armado se va a ir al tacho. Eso es exactamente lo que ocurre en cualquier sistema o entorno, desde un equipo de escritorio hasta una red. Si viene simplemente un empleado que le dio flojera entender o comprender o leer todas las políticas que se les indica de cómo manejar los recursos, cómo debe borrar los datos, qué tipo de contraseñas puede utilizar o por qué no debe insertar un USB a la máquina, simplemente toda la capacitación que le hemos dado no va a servir para absolutamente nada, porque se lo va a dejar un montón de puertas abiertas y cualquier individuo va a poder infiltrarse en nuestros recursos. Entonces, ese tipo, como nos indica en el tercer punto de facilitar los ataques externos conectando mediante puertos USB o dispositivos USB, es el principal mecanismo que se maneja. La mayoría de las personas que no estén demasiado en el entorno de la tecnología, han visto que ni bien ven un USB, lo recogen, se lo ponen al bolsillito, ingresan a la primera máquina que tengan acceso, si es cerca a la empresa donde están trabajando, le meten ahí, conectan, encienden su máquina y lo primero que hacen, conectan el USB y comienzan a ver qué cosas tiene. Ese es el peor mecanismo que cualquier individuo puede tener. Porque a través de un pendrive se puede hacer un montón de acciones. Pónganse que justo ese individuo que nosotros le estamos pescando tiene acceso al data center de una empresa, por decirles. O justo ahí se puede conectar a un servidor su equipo. Entonces puedo crear un killer USB que se encargue de descargar una cantidad X de voltaje, cosa que lo funda en la máquina y simplemente no sirve. Al solamente conectar al puerto USB, ya lo puedo matar al equipo, a un servidor, a cualquier máquina que tenga un puerto USB. O incluso hay varios administradores de sistemas, administradores de redes, que no tienen demasiado conocimiento con el PNP, con el plug and play, que permite que cualquier dispositivo que se conecte a la máquina lo reconozca y se ejecute el autorun y realiza alguna operación. Por ejemplo, de abrir una carpeta, reproductor de música o que nos diga qué acción quieres realizar. Eso es debido entonces también al outrun, que es un archivo ejecutable que se encuentra dentro de este pendrive. Entonces, dentro de este outrun puedo generar un pequeño script o un bash según el sistema que maneje. Puedo colocar con unas 3 o 4 líneas que se conecte a una máquina que, ni bien se conecta a la máquina, perdón, se conecta al usuario que en ese momento está utilizando y puedo generar una copia y esa copia lo puedo subir a la nube. Cosa que esa acción puede realizarse en fracción de segundos. Entonces, ese tipo de dispositivos USB es enormemente fácil que puede ser utilizado para poder entonces representar una anomalía al sistema. Hasta acá también todo bien. Genial. Sí, todo. Perfecto. Si me permiten un segundo, voy a abrir esto. Ahora sí. Lo que les decía, entonces,
puedo generar este archivo en bash que tengo, o perdón, de .bat. Se encarga netamente de hacer eso. Vean que puedo conectarme. Yo comienzo a crear una carpeta en un usuario, del usuario obviamente en ese momento que está trabajando, y lo va a copiar en ese momento, por lo menos en la misma unidad donde está mi archivo. Crea la carpeta y comienza a hacer entonces la copia de todas esas extensiones. Por ejemplo, de la carpeta de Pictures, puede ser en imágenes, en documentos, y va a crear, y perdón, va a copiar todas esas extensiones, PDFs, documentos, Excel, PowerPoints, textos, imágenes, y lo va a copiar entonces dentro de esta misma carpeta. Muy bien, genial. Entonces, vean, esto ya lo he creado y lo voy a convertir en un archivo ejecutable. Le doy un doble clic, han visto que ha pasado fracción de segundos. Se creó esa carpeta de datos, ahí está el nombre de mi usuario, y aquí están entonces todas las imágenes que ha podido recopilar de mi máquina. Vean que son 8.04 megabytes, que lo ha copiado en milésimas de segundo. Entonces, si eso lo meto, lo subo a la nube, porque ya hoy en día todos tienen internet, fácilmente puedo acceder a todo el equipo. Si quiero, y si digamos, pienso que ese sistema o esa máquina tiene archivos mucho más pesados, entonces lo que podría hacer es simplemente crear como un ejecutable ese famoso punto .rar, que le doy un clic derecho y le digo que extraiga todo automáticamente, y en esa extracción puedo generar entonces este punto .bat y puedo comenzar a hacer la copia de todo lo que él tiene. Entonces, ese tipo de herramientas de hacking, de obtener datos, obtener ese tipo de información, son súper sencillas de hacer. No piensen que son códigos demasiado ampulosos que va a generar demasiado tiempo y es complicado de poder lanzar. No, son más sencillos. En ese sentido, cuando uno se inmiscuye en este hacking ético para comenzar a aprender todo esto, lo principal que comienza a aprender es cómo va a ser la distribución de todo esto. Porque la herramienta ya está. El conflicto radica entonces, ¿cómo lo voy a entregar? Y es ahí el estudio que tienes de los individuos. Puede ser por un pendrive, o digamos, a esa persona le encanta descargar películas pirata, subir en una página pirata entonces un enlace, a medida que esté descargando esa película, que se descargue el script, se lance y comience a hacer la captura. Entonces siempre hay que estudiar bien a la persona o al individuo. Muy bien. Entonces, las amenazas internas es el principal punto que todos tenemos que comenzar a analizar, ver y estar capacitando, ya que ese es el punto de quiebre para cualquier individuo. Incluso en las empresas se tiene cierto concepto donde se dice, tu empresa o tu red va a ser tan segura como tu usuario menos capacitado que lo tendrías. Ese siempre va a ser el eslabón débil, al cual entonces tenemos que enfocarnos mucho más para proteger y dar un poquito más de atención en ese punto. Luego tendríamos las amenazas de seguridad externas, que en sí eso es mucho más fácil, ya que los atacantes van a poder utilizar diferentes herramientas para poder hacer un análisis de puertos abiertos, servicios activos, tipos de sistemas o programas que estén lanzando. ¿Para qué? Para que pueda explotar todas las posibles vulnerabilidades que pueden encontrar en una red, en un sitio o en un dispositivo y así poder nutrirse entonces con diferentes herramientas, ya sean hechas por el mismo atacante o pueden utilizar sistemas como Parrot, Anon o el mismo Kali, utilizar esas herramientas y poder explotar esas vulnerabilidades que ya se encuentren registradas. Por lo general, ya sea una amenaza externa o interna, el principal mecanismo que se utiliza para poder realizar los ataques es la ingeniería social. Después vienen otras herramientas. Pero lo que más llega a utilizar es la ingeniería social. Y aquí es con eso que nosotros podemos ir jugando para poder aprovechar de las personas su ingenuidad o simplemente que tal vez hay alguien que esté cansado de estar en un trabajo y simplemente ofrecerle un beneficio económico o lo que sea, y esa nos va a comenzar a divulgar toda la información. La ingeniería social, entonces, si bien la consideran como una técnica, es el principal punto que se llega a aprovechar para poder obtener acceso con contraseñas, métodos de acceso o nos divulgue algún tipo de información que nosotros necesitemos. ¿Vale? Muy bien. De todas maneras, para cuando uno comienza a hacer, y vamos a tocar un capítulo respecto a lo que es cómo se llega a vulnerar un sistema, ya que hay una serie de etapas o fases que pueden uno llegar a aprovechar, todas, les repito, todas esas herramientas, tanto para la seguridad como para la infiltración, se encuentran en la red.
y en ninguno de los casos les van a pedir que paguen cierto monto para obtener ese beneficio. Y el criterio que van a ir manejando a medida que vayan utilizando más y más herramientas, realmente va a partir de ustedes. ¿Con cuál herramienta se sienten más cómodos? ¿Con cuál herramienta ustedes piensan que pueden ir trabajando? Y a medida que vayan utilizando estas, van a poder obtener mejor beneficio. Un claro ejemplo que les puedo mencionar es el Wireshark, que estoy seguro que muchos deben llegar a conocer y algunos que también lo conocen muy bien lo han utilizado un poco para hacer un escaneo o reconocimiento de redes o procesos o servicios. Esa herramienta de Wireshark, además de estar reconociendo paquetes, todo lo que está viajando a través de la red, es capaz de realizar reconstrucción de datos. Por eso entonces, aquellos que trabajan o están demasiado en los celulares, y comienzan a mandar audios, videos, imágenes por cualquier red desde el mismo celular y están conectados por Wi-Fi, si alguien utiliza ese snifador, puede capturar su información, lo puede reconstruir y puede reconstruir todos sus audios, imágenes, todos los que estén mandando. Ese tipo de herramientas, como les digo, es 100% gratuita. Por lo tanto, es su deber poder comprender cómo funcionan y poder ampliar más el conocimiento para poder protegerse mejor. Recuerden que el objetivo no es hacerles dar miedo, sino que puedan conocer herramientas y acá vaya incursionando lo que es también su curiosidad para poder nutrirse y recopilar más datos. Ok, ahora entonces hablemos de la guerra cibernética, que es algo que ya se implementa más a la fecha. Entonces, ¿qué es la guerra cibernética? Es aquella que llega a utilizar el ciberespacio para poder simplemente estar evaluando un determinado conflicto que se llega a generar entre los diferentes gobiernos o países, donde ya no es 100% necesario como antes que vayan todos con sus fusiles, sus metralletas, y vayan de frente a frente con los individuos. Entonces, ya la guerra comienza a través del ciberespacio. Han visto que han lanzado, por ejemplo, a las plantas de Irán un malware llamado Stuxnet, el cual ha sido netamente diseñado para dañar toda su planta nuclear de Irán. Ha sido enfocado para la codificación modular y ha comenzado a robar varios certificados digitales que éste utilizaba para poder autenticar su sistema que estaría utilizando. Más allá de ello, también obviamente llegan a utilizar para desestabilizar por completo gobiernos, entidades, empresas, personas o individuos. Entonces, con el ciberespacio es mucho más fácil poder desestabilizar todo un gobierno en lugar de estar utilizando la fuerza bruta para realizar ese tipo de operaciones. ¿Ok? Entonces, es lo que nos dice en este caso el propósito de la guerra cibernética. Entonces, esto lo llegan a utilizar para obtener algún tipo de ventaja sobre adversarios, naciones o competidores. Se puede llegar a sabotear la infraestructura de otras naciones, dar a los atacantes la capacidad de chantajear el personal gubernamental y también que los ciudadanos puedan perder la confianza en la capacidad, obviamente, del gobierno para poderlos proteger. Además de poder afectar la fe de los ciudadanos en su gobierno sin nunca estar invadiendo, obviamente, físicamente a la nación objetivo con la cual estarían trabajando. Muy bien, entonces siempre es bueno que vayan accediendo a todo lo que son los recursos en la red y se encarguen de nutrirse mucho más con este tipo de información. El día de hoy entonces lo que hicimos es dar un breve repaso de todo lo que es el mundo de la ciberseguridad, hablarles de los datos personales y de la organización, cuáles son los enfoques que llegan a utilizar los ciberatacantes. Cosa que en los siguientes capítulos ya vamos a ir utilizando algunas herramientas extras. Como les dije, vamos a utilizar conceptualmente toda la plataforma y a medida que vayamos manejando eso, les voy a mostrar herramientas que ya vienen en Microsoft o algunas otras aplicaciones que pueden utilizarlo para cualquier otro sistema operativo que les va a ayudar a cifrar, por ejemplo, datos, proteger el sistema, analizar en tiempo real sus equipos, cómo crear algunos filtrados de acceso a sus sistemas, para que así entonces aquellos que ya estén ingresando a programación, a IT o estén ingresando también ya al CCNA, por lo menos tengan un conocimiento ya más sólido de qué es lo que se llega a esperar, o por lo menos qué es lo que se espera que ustedes ya tengan como conocimiento base. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Está todo claro. Genial. Claro. Perfecto, entonces no hay ninguna duda al respecto. Vamos a crear entonces acá, muchachos.
mañana, por favor, ya saben, máximo 7:05 comenzamos con esta sesión. Regístrense en la plataforma. Los que tenían un conflicto, como les dije, por favor, actualicen sus navegadores. Véanlo hasta mañana, cómo se va a llegar a utilizar eso. Y antes de la sesión me dicen si es que tienen algún problema para que les pueda ayudar. Lo mismo para conectarse a las sesiones. La sesión ya está activa desde las 7:30, así que no van a tener ningún problema al respecto. Respecto a las diapositivas, les repito, por el copyright no les puedo pasar porque están hechas a mi medida. Así que siempre se les recomienda que estén en sesiones para poder aprovechar al máximo todo esto. De todas maneras, Disculpe, todo, ¿sí? una consulta. ¿En la práctica de laboratorio, cómo la entregamos o es para practicar nosotros? Respecto a las prácticas que están realizando, solamente es para que lo implementen ustedes. No es necesario que me las envíen. Por eso les doy unos 5 o 10 minutos más o menos para que las puedan realizar en ese momento. Y si es que hay algo que les está fallando, yo les puedo ayudar. Ok, respecto a como les decía, las diapositivas, no se las voy a pasar. De todas maneras, todo este material un poco más ampliado se encuentra en la plataforma. Simplemente se conectan ahí y la comienzan a leer. Bien, entonces eso es todo por hoy, muchachos. Un gusto haberlos conocido. Nos vemos mañana en nuestra próxima sesión. Excelente descanso para todos. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.